Bien, entonces, bueno, que tengan una buena semana. Vamos a comenzar en esta clase con el concepto de límite, ¿ya? Un concepto que se ha estudiado en cursos previos, pero que tiene mayor complejidad en el caso del cálculo de varias variables. Así que vamos a explicar sus elementos principales. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender cómo se hacen los cálculos, ¿ya? Eso básicamente creo que toda la semana, ya toda la semana vamos a estar en eso, las dos clases. Bueno, entonces comienzo con la presentación. Ya, y 2198, clase 9. Ya, límite y continuidad, ya. Aunque nos vamos a enfocar más en el límite primero, pero en algún momento llegaremos a la continuidad, ¿ya? Entonces, bueno, definición, ¿ya? La definición es siempre bien complicada, pero voy a darla igual como corresponde y luego vamos a explicarla, desmenuzarla un poco y hacer algunos ejemplos. Por supuesto, también vamos a trabajar con el tema de las propiedades más básicas que hacen que los cálculos puedan ser también más simples, ¿ya? Pero esta es la definición. Entonces, sea f una función de un cierto dominio, Rn en Rm, sea f una función, ¿ya? A un elemento de Rn, ¿ya? Pero en este conjunto, U', ¿ya? O sea, eso significa A es punto de acumulación de U, ¿ya? Y eso, recuerde, significa que yo puedo estar, tal vez no estoy en el conjunto U, pero sí tengo vecinos dentro de U tan cerca como yo quiera, ¿ya? Entonces eso es el punto de acumulación, es, usted piense, es lo contrario a un punto aislado, ¿ya? Entonces, no es un punto aislado. Un punto aislado está solo, ¿ya? Si yo miro alrededor no veo a ningún elemento de U cerca mío, pero el caso de acumulación es lo contrario. Usted mira a su alrededor y pone un radio, y por muy pequeño que sea el radio, siempre hay vecinos en el conjunto U, ¿ya? Bueno, el conjunto U en este caso es el dominio de la función, ¿ya? Eso para que entendamos bien primero ese asunto. Entonces, tengo una función, un elemento y un elemento del espacio Rm, ¿ya? Entonces, diremos que L es el límite de f de x cuando x tiende al punto A, ya, digámoslo así, al punto A, si ocurre lo siguiente, ya. Ya, bueno, la definición es complicada, ya tengo que decirlo, pero es justamente una buena definición porque evita malas interpretaciones de este concepto, ¿ya? Entonces la definición es así: para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que cumpla esta condición, ¿ya? Entonces, la condición es que si ocurre esto, ya voy a explicar después qué significa cada cosa, ¿ya? Pero si ocurre esto, entonces ocurre esto. ¿Ya?
Anoten eso porque es una definición bien tóxica, pero muy precisa en el concepto. ¿Ya? Yo voy a explicar ahora qué significa, pero bueno, con los detalles ahí vamos a ir entendiendo cada parte de la definición. ¿Ya? Igual no es fácil, ya quiero aclarar que no es muy fácil de entender. Bien, entonces eso es que el límite, el L sea el límite, ¿ya? Y por supuesto, cuando eso ocurre, la notación, bueno, la notación es la misma de siempre, ¿cierto? Que L es el límite de X tendiendo al punto A de f de X. ¿Ok? Notación, ya. Vamos a acomodar un poquito ahí. Ya. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Ya? Y voy a explicar primero la idea, ¿ya? La idea. Después vamos a desmenuzar ahí en la definición. A ver, chat es menor que excluyente. Es menor excluyente. Sí, menor excluyente, sí. Menor estricto. ¿Ya? A ver, déjame pensar. Igual uno podría tener una definición equivalente con menor o igual, ¿ya? No hay gran problema con eso realmente, ¿ya? Así que no es tan relevante que yo haya puesto un menor estricto, ¿ya? Sí, no es tan fundamental, ¿ya? Porque esos cambios que yo podría hacer si le pongo el menor igual allá o acá, es que se van a ver reflejados o compensados con estos elementos, el para todo y el existe. Entonces, en realidad no es tan importante, ¿ya? Si está con estricto o sin estricto, son dos definiciones equivalentes, ¿ya? Yo prefiero así, pero o sea, en estricto rigor, es como más natural trabajar con estas desigualdades estrictas, porque la topología se basa en conjuntos abiertos, ¿ya? Y aquí en el fondo hay bolas abiertas, ¿ya? Es el tema que está oculto ahí, ¿ya? Bueno, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Ya? Entonces, básicamente, uno lo que quiere es que, a ver, y vamos a pensar como un poco cómo sería el problema en cálculo 1, ¿ya? Pero digamos que yo tengo una cierta función, ¿ya? Vamos a poner que el punto A está ahí, en el 0, ¿ya? Ese es el punto A. Y yo no conozco bien la función, no sé cómo se comporta, una función rara, ¿ya? Y yo lo único que puedo hacer es reemplazarla en algunos puntos. En algunos puntos yo puedo sacar su valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este fuera un punto, el primer punto, y me da este valor, ¿ya? Después yo me acerco un poco más al punto A, pongo otro punto y me da otro valor por aquí, ¿ya? Y me acerco aún más y me da un valor por aquí, ¿ya? Y entonces, a medida que yo me acerco, entonces esto se va acercando de alguna manera a este número que es L, ¿ya? Entonces, bueno, uno en este proceso nunca va a poder parar, porque obviamente ahí el tema es que, ¿cómo sé yo que llego a L y no llego a un número que está un poquito más abajo? ¿Ya? Es solo una idea, ¿ya? Esto no siempre va a ser exactamente así, pero una idea. Entonces, yo necesito ir cada vez más cerca para estar seguro de que en algún momento yo estoy, perdón, ahí voy a dibujar un poquito más, estoy realmente muy cerca del punto L, ¿ya? Entonces, esa es como la idea. Entonces, yo de alguna manera, a ver, y voy voy a escribir algunos conceptos nomás, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Eh, quiero inferir cuál debería ser el valor de f de a, el valor natural, vamos a poner así, ¿ya? El valor natural de f de a
a pesar de que A no pertenece al dominio de F, ¿ya? Esa es como la situación más, más representativa. No siempre es así, pero vamos a pensar en este caso que es como el más representativo. La función tiene un dominio, pero el punto A no está incluido necesariamente. Ya les decía acá arriba, el punto A es un punto de acumulación, y si bien hay algunos puntos de acumulación que están en el dominio, pero vamos a pensar así un poco más pesimista, ¿ya? Vamos a pensar en el caso que es más representativo. Entonces, no está en el dominio. Entonces, yo no sé cuánto vale la función en el A, porque la función no está definida en el A, pero me gustaría poder darle un valor al punto A, decir, bueno, esto tendría que ser el valor para f de A. Entonces, para eso, inferir, ya quiero inferir. Entonces, cuando uno infiere algo, eso es como en estadística, ¿cierto? Uno observa una cierta información, cierta colección de datos, ¿ya? Entonces, quiero inferir cuál debería ser el valor natural de f de A pesar de que A no está en el dominio, ¿ya? Ese es lo primero, ¿ya? Entonces, para esto, voy a ir poniendo algunos puntos, para esto debo recolectar. Esto quiero aclarar, señores, señoritas, de que no es realmente lo que uno va a hacer en la práctica como cálculo, ¿ya? Es solo el concepto, pero cuando usted entiende el concepto, todo lo demás sale natural, ¿ya? Entonces, me voy a enfocar en esta primera sesión de este concepto en que usted lo entienda, ¿ya? Entonces, abra su mente, olvídese de los cálculos, piense en la idea, ¿ya? Entonces, esto es solo esta explicación que estoy haciendo, es solo una forma de explicar, no es que lo vamos a hacer así, ¿ya? Entonces, para esto debo recolectar datos a partir de la información que obtenga, recolectar datos a partir de la información que proviene de puntos cercanos al punto A. ¿Ya? Cercanos al punto A. Bueno, eso por supuesto, recolectar información. Entonces, ¿cuál es la información? ¿Cuánto vale f de x? ¿Ya? Esa es la información que busco. Saber cuánto vale la función en esos puntos. Ya que como acá yo lo representé, ese punto sería el f de x1, f de x2, ¿cierto? Esos valores que yo obtengo según estos puntos cercanos al punto A me van diciendo, me van mostrando algún comportamiento, alguna tendencia, ¿ya? Entonces, para esto debo recolectar datos, estos son los datos, ¿ya? Esta es la información que me interesa. ¿De quién viene? ¿Ya? Información. ¿De dónde viene? Bueno, ¿de dónde la saco? ¿De dónde me conviene sacarla? De puntos cercanos, ¿ya? Entonces voy a marcar ahí dos palabras clave, información, ahí está, la información es eso, y de dónde viene, entonces con otro color, proviene de puntos cercanos al punto A. Entonces, bueno, primero, para entender eso de dónde viene, los puntos primero tienen que ser parte del dominio, ¿ya? X tiene que ser parte del dominio para poder reemplazarlo. Si yo quiero reemplazarlo, entonces tiene que estar en el dominio, ¿ya? Voy a simplificar un poco porque el dominio que nosotros tomamos es U, ¿ya? Ya, puntos que están en el dominio y que además cumplan esta condición, ¿ya? Que la norma de f de x, perdón, de x menos a sea menor que delta, ¿ya? Bueno, ¿qué significa esto que está acá? Lo voy a explicar. Bueno, por supuesto la definición tiene un poco más de exigencia, ¿ya? Pero vamos a omitir eso primero. Concentrémonos en esta parte. Entonces, esto significa, cuando yo tomo la norma de una diferencia de dos vectores, ¿ya? Imagínense así, dos vectores, ahí está el A, aquí está el X, entonces la diferencia
yo la puedo representar como este vector, ¿ya? X menos A, y esa diferencia, si yo la mido, entonces me dice cuál es la distancia entre los dos puntos, ¿ya? Esa es la distancia entre X y A, ¿ya? Distancia. ¿Ya? Entonces, la distancia quiero que sea menor que algo, hay que interpretar eso como pequeña. Pequeña, ¿ya? Eso representa esa parte de la definición. Entonces, ¿de dónde viene la información? De puntos del dominio que estén a una distancia pequeña de A, o sea, puntos cercanos al punto A. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacerlo así? ¿Ya? Entonces vamos a imaginar algunas situaciones un poco terribles, pero que representan bien el concepto, ¿ya? Entonces imagínese que usted se fue de viaje, ¿ya? A otro país, no sé, anda de vacaciones en Europa, qué sé yo, pasándolo súper bien, ¿ya? Pero le llega una información no muy clara, ¿ah? Y bueno, a veces pasa esto, ya por ejemplo, bueno, es terrible, ¿ah? Lo siento, pero un ejemplo. Entonces imagínese que hubo un terremoto en Chile justo cuando usted estaba allá en el extranjero. Entonces cuando hay un terremoto en Chile, queda la embarrada, ¿cierto? Queda la embarrada, sobre todo, por ejemplo, el tema de la comunicación empieza a fallar fuertemente. Uno trata de llamar a sus familiares, qué sé yo, pero están colapsadas las líneas, nunca se puede, qué decir del internet, se cae antes de que empiece el temblor incluso. ¿Ya? Entonces es una situación compleja. Y a usted solo le llega la información de que hubo un terremoto en Chile, porque, no sé, pues alguien lo vio en las noticias allá en otro país, ¿cierto? Y salió mencionado. Entonces usted quisiera saber, por ejemplo, qué le pasó a su casa, ¿ya? Sabe que el terremoto fue cerca el epicentro fue cerca de su casa y quiere saber qué pasó con su casa, ¿ya? Entonces, con esa angustia, ¿cierto? En los días que viene, usted trata de llamar a sus vecinos para saber qué pasó cerca de su casa, ¿ya? Usted no va a llamar a un amigo que vive, no sé, pues vive en Arica y usted vive en Valparaíso, no va a llamar a ese amigo de Arica porque no le sirve esa información, ¿cierto? A usted lo que le sirve es tratar de contactar a sus vecinos para saber qué ocurrió cerca de su casa, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a imaginar esto. Esto es terrible, ya yo sé, pero imaginemos algo así, ¿ya? Creo que es una buena explicación. Este espacio es su casa, ¿ya? Y usted no sabe qué ocurrió. Y le pregunta y logra comunicarse porque hay mala comunicación. Se comunica con un vecino que vive a una cuadra de distancia, ¿ya? Y le dice que su casa se rompió, quedó como en el 50% de destrucción, ¿ya? Y por este lado también, otro vecino que logró contactar, y insisto que la comunicación no es muy buena porque las líneas están colapsadas, usted sabe, que a la embarrada cuando hay un terremoto, ¿ya? Entonces, eso es la información que usted tiene, ¿ya? Esto es como una cuadra de distancia para los dos lados, ¿ya? Pero después logra comunicarse con uno que vive más cerca, ¿ya? Y le dice, pucha, aquí me fue peor, pues estoy con un 70% de destrucción en mi casa. ¿Ya? Y le pregunta a este de otro lado, también lo mismo, 70%. ¿Ya? Entonces usted ya empieza a hacerse una idea de cómo está el problema en su casa. ¿Ya? Le pregunta a otro que está más cerca y ya, pucha, el pobre compadre, 90% de destrucción. ¿Ya? 90, qué sé yo. ¿Ya? Y así, ¿ya? Uno más cercano, déjenme achicar un poco, y aunque ya pasa a ser ridícula la situación, pero insisto que es como el concepto, ¿ya? Quédense con eso, no se queden con el profesor, con el mal ejemplo que está dando aquí, pero es solo una idea, ¿ya? Entonces le pregunta al más cercano, no sé, y este compadre ya, pucha, 99% de destrucción en su casa, al otro que vivía al otro lado, 99%, ¿ya? Entonces, usted, si bien puede tener alguna idea esperanzadora, aún así, ¿cierto? Podría ser, ¿cierto? Que a su casa no le haya pasado nada. Pero si usted se basa en esta información, en la información que le entregan los datos de puntos cercanos a ese lugar,
entonces usted tendría que inferir que en su casa no le fue muy bien, ¿ya? Ahora, decir un número aquí es complejo, ¿cierto? Porque podría ser, bueno, como yo pinté ahí, podría ser el 100% de pérdida, ¿ya? Pero podría ser el 99.5 o 99.9, ¿cierto? No es tan exacto, pero más o menos, despreciando algunas cifras decimales, uno sería esta idea, ¿ya? Ahora, esta idea no necesariamente significa la verdad. Yo no sé qué pasó ahí. Solo lo voy a saber, bueno, y dejé poner restricción aquí, digamos que sus vecinos solo le pueden dar información de lo que les pasó a sus propias casas, ya no pueden ir a ver su casa, solo le pueden dar esa información, ¿ya? Un problema modificado, ¿cierto? Seguramente usted podría llamar a alguien y le diría, oye, anda a ver mi casa, ¿ya? Pero digamos que están todos muy ocupados con su propio drama, no alcanzaron a ir a ver su casa, ¿ya? Entonces, ya, eso sería el concepto, el límite. El límite tendría que ser ese, ¿ya? Eso es lo que muestra la tendencia, ¿ya? Cuando yo recopilo esos datos, eso es la tendencia. Tendencia. ¿Ya? Y lo que obtengo ahí es una inferencia. Esto es lo que debería haber pasado, ¿ya? Y yo me vengo del otro país súper deprimido porque a lo mejor, bueno, porque esto es lo que me imagino, ¿ya? Que esto es lo que ocurrió en mi casa, ¿ya? Y ahora cuando yo vengo del otro país, viajo, voy a poder verificar, ¿cierto? Es un avión, ¿eh? ¿Ya? Voy a poder verificar qué es lo que pasó, ¿ya? Y ahí hay, esto es como cuántico, ¿cierto? Solo voy a tener dos opciones, o mi casa está súper bien, fue la única que se salvó, ¿ya? Milagro, o, bueno, hay varias en realidad, pues, ¿cierto? A lo mejor no fue tan terrible, hubo solo un cierto porcentaje nomás de destrucción, o tal vez pasó lo que tenía que pasar, ¿ya? Que no quedó ninguna muestra de mi casa y realmente lo que yo inferí era lo correcto, ¿ya? No sabemos, no sabemos. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Hay una amplia gama de posibilidades. Pero ¿qué es lo natural que yo debería pensar que ocurrió? Esto. Esto es lo natural, porque esa es la información que yo recopilo de mis vecinos, ¿ya? Entonces, eso es la idea del concepto de límite, lo que yo puedo inferir de la información que me proveen los vecinos, ¿ya? Ahí está entonces un poco la idea. Por supuesto, ahora, ¿cómo leemos esta definición más completamente? ¿Ya? Entonces voy a hacer un análisis de la definición, ¿ok? De este para todo y toda esa cuestión, ¿ya? Si tienen dudas, comentarios, pueden interrumpir, pues. Si no les gustó el ejemplo, díganme nomás, pues. Yo, estos ejemplos son muy terribles, pero que explican bien el asunto, ¿ya? Eh, no sé, tal vez debería cambiarlo por algo más positivo, pero no se me ocurre. No se me ocurre, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces, ya. Miremos la definición de nuevo. Para todo, epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, ¿ya? Aquí, en realidad, cuando yo hice esto, yo estoy omitiendo un detalle, ¿ya? Pero sí, en algunos libros lo ponen, en otros no. Hay, de alguna manera, uno subentiende que cuando yo digo esto, f de x, entonces yo estoy, perdón, el menor estricto, como lo había puesto ahí, como me habían comentado. El f de x implica algo, ya implica que el x está en el dominio, eso es natural, porque yo lo voy a reemplazar ahí, ¿ya? Entonces, desmenuzando un poco, acá lo que dice esto es que la distancia de x al punto A es pequeña, ¿cierto? Ya habíamos dicho eso, voy a anotar ahí, distancia pequeña. ¿Ya? ¿Y qué dice que sea la distancia pequeña? Entonces implica que la distancia entre la imagen y el punto inferido, ¿cierto? Este punto de tendencia también es pequeña, ¿ya? Lo mismo. Entonces, distancia pequeña
entre preimágenes, y esto es una distancia pequeña entre imágenes. Entre comillas, ya, porque no es tan así, porque el L no necesariamente una imagen, el A no necesariamente una imagen. Lo que me dice esto entonces simplemente que la imagen de F, de X a través de F, va a estar a una distancia pequeña de ese número o ese valor L que yo estoy buscando, ¿ya? Bueno, eso lo dice un poco en la situación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a inferir algo? Cuando yo tenga información de puntos cercanos al lugar que me interesa, ¿ya? Como les decía antes, usted si vive en Valparaíso, no saca nada con llamar a alguien que vive en Arica para preguntarle por esto. No le va a dar información valiosa para usted, no va a poder inferir nada, ¿cierto? Pero si usted le pregunta a vecinos cercanos, y mientras más cercanos sean, mejor va a ser la información que usted obtenga, ¿ya? Ahora, hay un detalle aquí, porque aquí dice que tiene que ser esto mayor que 0. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces, puede ser que el punto A sí esté en el dominio, ¿ya? Entonces, es como en esta situación, ¿ya? A ver, puede ser que el punto esté en el dominio. Digamos que este es A y el punto sí tiene una imagen, f de A, ¿ya? Pero puede ser que la función se comporte así, ¿ya? Entonces, digamos que este número es B y este número es C, ¿ya? Entonces, ¿quién es el límite ahí? ¿Ya? Si yo tengo esa situación, el límite de X tendiendo a de f de X, ¿ya? Sea azul, la curva azul es f de X, ¿cierto? Bueno, ¿quién es? ¿Es C o es B? ¿Ya? Entonces, por la información que dice acá, dice, usted tome la información de vecinos cercanos al punto A, pero no del mismo punto. Olvídese del punto. Aunque el punto tenga una información, esa información a usted no le interesa. Lo que a usted le interesa es lo que usted observa de los vecinos, ¿ya? Entonces, eso es un poco para hacer la diferencia, que sería un poco como a lo mejor la información que me dan los vecinos acá respecto a la situación no es necesariamente lo que ocurrió. Puede ser que mi casa esté perfectamente bien, a pesar de que a todos mis vecinos se les cayó, se les destruyó completamente, ¿ya? Eso, como les decía, no lo sabemos a priori, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del concepto de límite, omito la información del punto. Yo solo me concentro en lo que me dicen los vecinos, ¿ya? Entonces, eso es lo que sería el límite, el B. Esto es lo que me muestran los vecinos, que la función se acerca a este valor, no al punto de ahí arriba. Entonces, si bien la función ya tiene un valor para el punto A, no necesariamente coincide con lo que está pasando alrededor, ¿ya? Y ese se hace una diferencia con ese mayor estricto que 0, ¿ya? Entonces, no me interesa lo que pase en FDA, voy a decir eso. No importa lo que ocurre en FDA. O en A, mejor, voy a decirlo en A. No importa lo que ocurre en A. Lo que importa es lo que ocurre con los vecinos, distancia pequeña, ¿ya? Vecinos, eso es lo que me interesa, ¿ya? ¿Por qué así? Porque, bueno, es una forma entonces de hacer una distinción entre lo que yo puedo creer versus lo que realmente es, ¿ya? Hay que hacer una diferencia, porque si yo mezclo las cosas, entonces la información no llega con claridad, ¿ya? Entonces, lo que yo muestro acá, en este ejemplo, es lo que yo puedo extraer y me permite hacer una inferencia, o sea, algo que yo puedo creer que va a pasar, ¿ya? Esto es lo que yo puedo creer, mi predicción. Yo puedo hacer una predicción, estando en otro país, puedo predecir, bueno, con todos estos datos que me muestran mis vecinos, probablemente mi casa ya está totalmente destruida, ¿ya? Esa es la predicción que hago. Después vemos si pasa o no. ¿Ya? Cuando viaje ahí voy a ver qué pasó realmente. Bueno,
Entonces, eso, la primera parte, ya esa implicancia que está ahí dice eso. Si usted está cerca del punto A, entonces las imágenes están cerca del punto L. Ya, y ¿qué quiere decir el para todo y el delta? ¿Cierto? El existe. Para todo epsilon mayor que 0. Voy a escribir de nuevo, existe un delta mayor que 0, tal que pasa esto. ¿Ya? Estamos desmenuzando la definición para que se entienda bien la idea y así después sea más fácil manejar los conceptos. ¿Ya? Quiero aclarar que yo podría enseñarles solo a hacer cálculos, ¿ya? Pero esos cálculos también los puede hacer un computador, ¿ya? Y entonces, en realidad, el ser humano es más que el computador. Debe saber entender el concepto, que es distinto que solo hacer un cálculo, ¿ya? Bueno, ya expliqué entonces esta situación, yo quiero hablar un poco del epsilon, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo ese para todo epsilon, entonces yo pongo aquí esta condición. Lo voy a escribir en palabras, ¿ya? Sea cual sea el nivel de precisión que yo desee obtener, o desee obtener, ¿ya? Entonces, sea cual sea el nivel de precisión que yo deseo obtener en mi inferencia, ¿ya? Eso es lo que dice. Si usted dice para todo epsilon, quiere decir yo quiero que mi precisión en lo que yo determine sea tan alta como quiera, ¿ya? O sea, puede uno mejorar esa precisión. En mi ejemplo de esta situación no se puede, porque si bien estamos en una situación particular, ¿cierto? Pero eso sigue siendo un conjunto discreto, ¿ya? Porque yo le pregunto a vecinos, son personas y son puntos separados, digamos, ¿ya? Yo no puedo llegar continuamente hasta acá. Pero de forma análoga uno puede decir, bueno, imaginemos que en realidad esto fuera una familia continua de puntos y entonces yo puedo llegar a un nivel de precisión muy alto, ¿ya? Como les decía ahí, mi inferencia es 100%, pero si quiero mayor precisión, puedo preguntarme, bueno, ¿será 100%? ¿O será 99.9? ¿O será 99.8? Y puedo yo ir mejorando la precisión, ¿ven? O será 99.999 y así, ¿ya? Entonces, ¿con qué precisión yo hago mi inferencia? En un caso continuo, yo no tengo límite para eso. Yo puedo pedir 100% de precisión, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo el para todo, entonces yo digo, sea cual sea la precisión que yo imponga en mi inferencia, entonces el existe, bueno, el existe va a decirme, sea cual sea el nivel de precisión que yo deseo obtener en mi inferencia, siempre podremos obtener el nivel de precisión deseado si nos acercamos un poco más, no, nos acercamos suficientemente al punto A. ¿Ya? Es bueno, está mezclado por supuesto, ¿va? Y cada cosa implica o se relaciona con cada elemento, ¿ya? O sea, aquí dice, para todo epsilon mayor que 0, si yo lo leo solo, no significa nada, pero cuando yo lo pongo con esto, entonces significa que yo quiero saber que las imágenes están cerca de L, pero ¿qué tan cerca? ¿A una distancia de 10 metros, o a una distancia de 1 metro, o a una distancia de 1 centímetro, o a una distancia de 1 milímetro y así, ¿ya? Entonces, el para todo y está asociado con esto, con la precisión que yo busco, precisión.
¿ya? En mi inferencia, yo quiero ser preciso, no quiero fallar en mi inferencia. Bueno, cuando le pongo el para todo, significa usted va a buscar 100% de precisión, ¿ya? Y cuando leo esto, entonces, si me dan un nivel de precisión exigente, entonces yo tomo un delta que me permita cumplirlo, ¿ya? Y el delta entonces significa estar cerca del punto A, pero no arbitrariamente, sino que para cumplir con la exigencia que me da el épsilon, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto, como en el problema de acá, si le pregunto a unos vecinos que viven a una distancia de una cuadra, bueno, voy a poder hacer una inferencia, pero no va a ser muy precisa, ¿ves? Ya, 50%, 50%, entonces yo creo que en mi casa hubo una destrucción del 50%, pero no estoy viendo la información que me dan los vecinos más cercanos. Entonces, si yo quiero saber con mayor precisión qué tengo que hacer, pregúntele a los vecinos que viven más cerca, ¿ya? Y así va a mejorar su precisión. Eso entonces significa esa parte. Para todo épsilon existe un delta, entonces, dado un nivel de precisión que usted quiera cumplir, existe un delta significa siempre lo va a poder cumplir. ¿Cómo? Acercándose más al punto A. Estando más cerca del punto A, usted va a lograr ese nivel de precisión, ¿ya? Bueno, esos son los conceptos asociados, ¿ya? Es entonces lo que significa el límite. Ahora veamos algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, este ejemplo siempre es medio peligroso, pero prefiero siempre hacerlo para que se entienda los principios que hay acá, ¿ya? Después de estos cálculos no los vamos a hacer así, ¿ya? Quiero aclarar que es solo un ejemplo para ilustrativo. No es para justamente hacerlo así, y tengo que ser muy claro, porque es un ejemplo que es tóxico, ¿ya? Que hace que uno sufra bastante. Pero yo no les voy a pedir hacer algo así jamás, ¿ya? No les voy a pedir resolver los problemas así. Vamos a aprender técnicas para resolver los problemas, ¿ya? Pero esto es solo para entender el concepto, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a decir así, sea f de x, y, voy a poner aquí un x cuadrado por y al cubo, ¿ya? Y el punto A va a ser el punto 2,1, ¿ya? 2,1. Bien, bueno, siempre aquí, siempre me complico aquí un poco, así que paciencia, ¿ya? Porque no es un ejemplo así tan... O sea, este es un ejemplo básico, pero de todas maneras, hacerlo como lo voy a hacer no es tan fácil, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es mostrar acá cómo yo puedo demostrar cuál es el candidato al límite, ¿ya? Entonces, por supuesto, acá uno no hace lo que yo les mostraba como de esta forma tan burda, ¿cierto? Yo no voy preguntándole a los vecinos realmente, ¿ya? Yo hago una inferencia en base a algo, ¿ya? Y aquí, por supuesto, uno pensaría, vamos a poner aquí, candidato a límite, uno diría, bueno, el L debería ser lo mismo que f de 2,1, ¿ya? Entonces yo reemplazo allá, me queda 4, ¿cierto? Ese sería lo razonable, ¿ya? Perdón, ahí le puse el gorrito, pero porque en este caso va a los reales la función, ¿ya? Ese debería ser el límite, ese 4, ¿ya? Y entonces, ¿cómo yo lo puedo probar, ¿ya? Entonces aquí uno dice, bueno, yo debería probar esto, que para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si yo estoy cerca del punto A, entonces yo estoy cerca del punto del número 4, ¿ya? Eso es lo que debería pasar, ¿ya? Por demostrar. Bueno, insisto, ya yo sé que esto genera traumas clásicos, pero usted relájese nomás, pues, relájese. Quiero mostrarle un ejemplo de que esto realmente se puede demostrar, ¿ya? Pero soy muy claro, no le voy a pedir hacer algo así en la prueba, ¿ya? Yo le voy a hacer que a usted calcule algunos límites
o analice algunos límites, pero no le voy a hacer demostrar un límite, ¿ya? Es solo un ejemplo para cerrar la explicación que le di, ¿ya? Bien, entonces yo quisiera probar esto, ¿ya? Ahora, por supuesto, voy a desmenuzar un poco como algunas observaciones, porque el x menos a, bueno, es lo mismo, ¿cierto?, que la norma del vector x, y, pongámosle así, menos a, que es 2,1, perdón, menos 2,1, ¿ya? Y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, ¿ya? Eso entonces es la expresión x menos a expresada, bueno, en una raíz, ¿cierto? Es eso. Ya, y lo otro, bueno, el f de x menos 4 es simplemente esto, el f de x será x cuadrado por y al cubo menos 4, ¿ya? Entonces, para poder hacer esta demostración, uno primero debería poder probar que hay una relación de implicancia, ¿ya? Esa es la parte fundamental. Entonces, para probar eso, eh, a ver, lo ideal es lograr encontrar una relación de la forma, de esta forma, ¿ya? Que esta parte, a ver, lo voy a decir de esta forma mejor primero, ¿ya? Que f de x menos 4, que esa parte pudiese ser acotada por un cierto número, pongámosle k, por esta otra expresión, ¿ya? Porque eso sería bueno de lograr, ¿ya? Porque si usted quiere demostrar una implicancia, entonces lo que significa la implicancia es que lo que ocurre en la premisa, ¿cierto?, en el lado izquierdo, tiene como consecuencia que ocurra lo que dice la segunda parte, ya no me acuerdo cómo se llama la otra parte, ¿ya? Esa otra parte, ¿ya? Entonces, lo que pasa a la izquierda tiene una consecuencia respecto a lo que pasa a la derecha. Esa es la idea de la implicancia. La premisa y no me acuerdo cómo se llamaba, ya, lo siento. Ya. Entonces, ¿cómo yo logro esto? ¿Ya? Porque si yo tuviera eso, y yo digo, supongamos que el x menos a es menor que 6, por ejemplo. Bueno, entonces si es menor que 6, este número, f de x menos 4, va a ser menor que 4 por 6, perdón, que k por 6, ¿cierto? Entonces, si yo logro acotar esa expresión, esto también queda acotado, ¿ya? Cada vez que yo acote la expresión x menos a, automáticamente va a quedar acotada la expresión f de x menos 4, porque este número, esta expresión está por debajo de esa, ¿ya? Entonces, también queda acotado automáticamente, ¿ya? Queda automáticamente acotado. Entonces, lo ideal es lograr algo así, ¿ya? Poder encontrar una desigualdad así. Pero, observación, la desigualdad bueno, f de x menos 4 menor o igual que k por x menos a, ¿ya? Que sería lo mismo que decir esto, que x cuadrado y cubo menos 4 sea menor que k por la raíz de x menos 2 más y menos 1, ¿ya? Esa desigualdad no se cumple en, en todos los puntos del plano.
X, Y. Jamás, jamás, da lo mismo que usted, el K que tome, eso jamás va a poder pasar. Jamás, never. ¿Ok? Nunca ocurre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Ese problema, porque sería ideal que se cumpliera, pero no se cumple. ¿Ya? Eso por supuesto no es tan fácil de ver, pero créame un poco, ¿ya? No se cumple eso, jamás lo va a poder lograr. Ya. Pero, ¿qué podemos hacer con algo imposible? Entonces, simplificarlo un poco. Porque como les decía recién en el problema del terremoto, no me interesa preguntarle a alguien que viva extremadamente lejos de mí, ¿ya? Me interesa lo que pase cerca del punto que, en cuestión, en el 2,1, ¿ya? Entonces, pero sí se puede lograr cumplir algo así, bueno, algo así, sí se puede cumplir algo así, cerca del punto 2,1, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, entonces, asumiremos que este número es menor que 1, por ejemplo. Asumiremos eso, ¿ya? Entonces estoy cerca del punto 1, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el plano, ¿cierto? Si este es el punto 2,1, entonces yo voy a estar a una distancia 1, algo así, ¿ya? Yo voy a estar en esta zona. No me voy a salir de esa zona. Y usted me dirá, pero profe, ¿por qué no esos puntos de allá? Están muy lejos nomás, ya están muy lejos. Recuerde que la definición me dice obtener una inferencia de lo que está pasando cerca del punto, cerca, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a preguntarme por puntos por allá si estos son los que están más cerca, ¿ya? Una distancia 1. ¿Por qué no tomar una distancia 2 o una distancia 1/2? Da lo mismo, ¿ya? Pero hay que partir con algo, ¿ya? Entonces yo voy a asumir esto porque el número 1 es más simple, qué sé yo, voy a trabajarlo así, ¿ya? Esa es una elección, no es algo que tenga una razón específica. Yo elijo estar relativamente cerca del punto A, ¿ya? ¿Qué tan cerca? Cualquiera, da lo mismo. Bien, ahora sí, entonces trabajemos un poco con la expresión, ¿ya? Asumiendo eso, entonces observemos que pasa esto, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la expresión que yo quiero acotar. Y aquí, antes de empezar con los cálculos, tengan paciencia, ¿ya? Porque en esto no es tan fácil hacerlo, ¿ya? A veces uno se enreda un poco, pero por eso, paciencia, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacerlo, arreglar un poco la expresión, y la idea que tengo es poder formar esto, ¿ya? Este es como el objetivo, tratar de formar esa expresión, ¿ya? Entonces, a partir de este polinomio, tratar de agrupar, por ejemplo, términos cuadrados, x menos 2 al cuadrado y el y menos 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces voy a hacer algo como esto, por ejemplo. A ver, ¿qué conviene aquí? No tengo idea, ¿ya? Entonces, ya, bueno, voy a hacer algo así. Lo más fácil primero, ¿ya? Entonces, quiero agrupar el x menos 2, ¿ya? Entonces tengo aquí un x cuadrado por y cubo, y voy a hacer una resta, entonces voy a poner aquí un 4y cubo, ¿ya? La idea es que ahí yo voy a tener el factor x cuadrado menos 4, que se simplifica como x menos 2 por y por x más 2, ¿ya? Entonces, a partir de eso quiero partir como tratando de factorizar esa expresión, ¿ya? Creo que por ahí voy a ir bien. Pero si yo meto ese compadre ahí, entonces tengo que sacar también ahí eso, y finalmente hay un menos 4, ¿ya?
Entonces, aquí también, también se hace una suerte de combinación buena, porque aquí está el i al cubo menos 1, y eso se factoriza como i menos 1 por i cuadrado más i más 1. ¿Ya? Entonces, gratuitamente, obtengo dos factores que me interesaban, ¿ya? El x menos 2 por un lado, y el i menos 1 por otro lado. ¿Ya? Ya, déjenme ver si eso va bien o no, ¿ya? Entonces, bueno, yo hice esa expresión, como pueden ver es una ecuación, es válida, ¿ya? Pero voy a agrupar en dos términos. Quiero hacer eso. Bueno, agrupemos en dos términos, ¿ya? Entonces, usted sabe algunas propiedades del valor absoluto, es que si usted tiene una desigualdad así, A más B, eso es más chico que A más B, ¿ya? Es una propiedad del valor absoluto. Entonces, en la expresión que tengo ahí arriba, voy a escribirla de nuevo, x cuadrado y al cubo menos 4 es más chico que el valor absoluto del primer grupo, x cuadrado y cubo menos 4 y al cubo, y más el otro, que es 4 y al cubo menos 4. Ya. Ya, esa es la desigualdad, la ocupo así, ¿ya? Como les mostraba antes, esto es una desigualdad, ¿ya? Para poder conseguir ese objetivo, estamos hablando de desigualdades. Y trabajar con desigualdades no es fácil, pero en este curso es esencial, ¿ya? Así que hay que acostumbrarse. Entonces, más allá de que, como les decía antes, esta demostración así tan técnica, no se la voy a pedir, pero usted sí igual va a tener que hacer partes de estas cosas, como hacer acotamientos, usar desigualdades convenientes, ¿ya? Eso es algo que no vamos a poder sacarnos de encima. Bueno, esa expresión que está ahí la voy a trabajar un poco, entonces voy a sacar el factor i al cubo en valor absoluto y me queda el x cuadrado menos 4, ¿ya? Eso por un lado, y en el otro, bueno, el factor 4 por i al cubo menos 1, ¿ya? Y bien, entonces aquí vamos a examinar un poco esto con la expresión que yo quería. Entonces aquí saco el factor x más 1 y me quedo con este, lo voy a marcar así con morado, este es el que me importaba a mí, x menos 2, ¿ya? Los otros factores están de sobra ahí, pero no los puedo borrar, ya están ahí, ¿ya? Y este otro, bueno, el i cuadrado más i más 1, factor de este que me interesaba, y menos 1, ¿ya? Esa factorización, bueno, es una resta de cubos, usted la puede verificar, ¿sí? Es fácil de verificar, pero también ven que estamos aquí usando todo lo que usted aprendió en otros cursos, factorización de polinomios, propiedades del valor absoluto, cosas así, ¿ya? Bueno, aquí voy a hacer alguna observación interesante, ¿ya? Porque estos factores están molestando, ¿ya? Molesta. Y ahí Natalia dijo algo al tiro. Natalia molesta. Ya. Natalia, dígame. Te levantó la mano. Profe, en el de arriba, en el i al cubo, debería ser x más 2, ¿o no? Porque el de arriba sería una diferencia cuadrada. No, no, abajito, abajito. En ese, en el donde usted Sí, sí, factoriza sí, x sí. cuadrado. Sí, toda la razón, Natalia. Gracias. Me equivoqué. Ni Ahí, es nada. ahí sí. Tiene un punto menos por corregir a su profesor, pero gracias. No, broma, broma. Ya, pues, muy bien, muy bien. Gracias, Natalia. Ya, entonces estas cosas que justamente que estoy marcando ahí molestan un poco, ¿ya? Los moraditos están perfectos, ¿ya? Porque si uno se da cuenta, bueno, están relacionados con estos términos, ya vamos a ver cómo los metemos ahí, pero estamos cerca con ellos, ¿ya? El x menos 2 es bueno tenerlo, el i menos 1 también, pero lo otro molesta un poco. Entonces, ahora vamos a acotarlo, ¿ya? Estos molestos vamos a acotarlos por constantes. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a acotarlos por constantes. Entonces, aquí vamos a usar este argumento que yo les decía, nos vamos a parar a una distancia 1 del punto en cuestión, ya es el punto 2,1. Entonces, saquemos la información a eso.
como la distancia entre x, y el punto 2,1 es menor que 1, ¿ya? Es menor que 1. Vamos a examinar un poco qué significa eso, ¿ya? Voy a hacer de nuevo el dibujo. Entonces, el punto 2,1 está por aquí, ¿cierto? 2,1, ¿ya? Y estoy tomando un radio 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la expresión x en esa vecindad, perdón, voy a pintar con azul, ya, ahí, espérense. Ahí tengo esta vecindad, ya, pegó, ahí. Ya, en esa vecindad del punto, la variable x se mueve entre este valor, ¿ya? Entonces, como este radio es 1, entonces el x como mínimo va a ser 1 y como máximo va a ser 3, ¿ya? Es el movimiento que tiene x. X se mueve entre 1 y 3, ¿ya? Son abiertos, ¿cierto? Dominio abierto, así que desigualdad es estricta. Y por otro lado, el i se mueve en este rango, el i. Entonces, esta es la altura máxima que va a tomar el i, ¿cierto? Sería desde el punto 2,1 más 1, entonces 2, y acá abajo 0, ¿cierto? Es lo mínimo que puede ser el i. Entonces el i se mueve entre 0 y 2. En realidad nos interesan más las cotas superiores, ¿ya? X menos 3. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me molesta este X más 2. Me molesta, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir del X más 2? Bueno, entonces, X más 2, a ver, lo voy a decir justo ahí abajito mejor, no, hagámoslo aquí más ordenado, ¿ya? Entonces, tengo esto, ¿cierto? Porque yo asumí que estoy a una distancia pequeña del punto, entonces tengo esta relación. Y quiero saber qué pasa con el X más 2. Bueno, sume 2. ¿Ya? Entonces esto está más grande que 3 más chico que 5. Por lo tanto, el valor absoluto de X más 2 es más grande que 3 y más chico que 5. ¿Ya? Como les decía antes, me interesan las cotas superiores. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ya? Le apliqué valor absoluto ahí, queda todo bien ordenado ahí. Esta es la desigualdad que me interesa. ¿Ya? Ahora, con el i tengo otras desigualdades. El i está entre 0 y 2. Y por ejemplo, la expresión que me molesta acá es esta, i al cubo. Después vemos la otra, ¿ya? Veamos i al cubo primero. Entonces, bueno, elevo al cubo. I al cubo es más grande que 0, menor que 8. ¿Ya? Por lo tanto, el valor absoluto de i al cubo es menor que 8. Es más grande que 0, pero, insisto, me interesa más esto, ¿ya? La cota superior. Y el otro, de nuevo, lo mismo. Hago el otro análisis. Acá hay que trabajar un poquito más, porque, bueno, hay que hacer toda esta combinación. Ya, entonces, tengo eso. Ok. Hago lo mismo, ¿ya? Voy a elevar al cuadrado. Y al cuadrado está entre 0 y 4. Y voy a sumar estas dos expresiones, ¿ya? Me queda i cuadrado más i, entonces más grande que 0, menor que 6, ¿ya? Sumé ahí verticalmente, ¿ya? Y como mi expresión tiene un 1, bueno, sumémosle un 1. Le voy a sumar un 1. Entonces me queda 1 menor que i cuadrado más i más 1 menor que 7. Y por lo tanto, el valor absoluto de esa expresión es más grande que 1, menor que 7, y a mí me interesa esa, ¿ya? Entonces, recopilemos lo que hemos logrado. Tengo que el x más 2 es menor que 5. Tengo que el i al cubo es menor que 8. Y tengo que i cuadrado más i más 1 es menor que 7, ¿ya? Por lo tanto,
lo que teníamos antes, x cuadrado y al cubo menos 4, ya lo habíamos acotado por esto, y al cubo, x más 2, y el que a mí me gusta, que es x menos 2, y el otro es 4 por y cuadrado más y más 1, por el que me cae bien a mí, que es el y menos 1. ¿Ya? Bueno, bajo estas condiciones, esto es más chico, entonces que esto es 5 por 8, 40, ¿ya? 40, x menos 2. Son bien exagerados, pero no importa, da lo mismo. Y el otro, 4 por 7, 28, y menos 1. ¿Ya? Estamos casi ahí. Déjenme pensar, sí. Bueno, eso entonces es una expresión que está acotada, ¿ya? Esto no es válido siempre, ¿verdad? Solo, ¿dónde es válido? En esta vecindad azul que yo tomé al principio de radio 1 y que tiene sentido con el límite. Yo no le voy a preguntar a alguien que vive en Arica lo que pasó en Valparaíso, le voy a preguntar a gente de Valparaíso, ¿ven? Es una cosa así. Ya, así que ahora hago otra relación, porque el 40 y el 28 son dos números, pero es más grande 40. Entonces, esa expresión que está ahí es más chica que esta. Voy a mantener ahí estos colores porque estos son importantes. Y el 28 lo voy a cambiar por un 40 también, ¿ya? Para que sea el mismo factor, ¿ya? Es verdad, si yo tengo 28 veces este número, es más chico que si yo tengo 40 veces el mismo número, ¿ya? Entonces me quedo con algo un poco más conveniente porque así tengo las expresiones más limpias, ¿ven? Más limpias, ahí me quedó todo más limpio. Ya, falta un poquito, pero casi nada ya, casi nada. Porque ahora otra observación es que el valor absoluto de un número, ¿ya? Es lo mismo que la raíz cuadrada del mismo número, ¿sí? Esa es la definición del valor absoluto. Pero eso es más chico que si yo a ese número le sumo algo positivo, ¿sí? Eso entonces es una desigualdad que voy a usar con estos términos, ¿ya? Entonces voy a volver atrás para terminar con esto. Será un 4, ¿cierto? Y acá entonces, allá, es igual a 40 por x menos 2 por y menos 1. Bueno, y voy a usar convenientemente esa desigualdad, ¿ya? Entonces el 40 lo dejo, pero el x menos 2 lo voy a reemplazar por esto. Raíz de x menos 2 al cuadrado, y le voy a sumar convenientemente algo al cuadrado, el i menos 1 al cuadrado. Y el otro, lo mismo, lo mismo. Al i menos 1 al cuadrado le voy a sumar algo positivo, pero no cualquier cosa, justo lo que yo necesito, ¿ya? Entonces eso me quedó acotado, bien exagerado, ¿eh? Por 80 veces esa expresión. ¿Ya? 80 veces. Bueno, no importa. Lo importante es que logramos esta condición. Esto que está aquí, ¿ya? Entonces, todo lo que le pase a la expresión de la derecha va a tener una consecuencia con la expresión de la izquierda. Y se logra esta implicancia. Si yo cumplo con lo de la izquierda, entonces, bueno, se da vuelta aquí, ¿ya? Si yo cumplo con esta desigualdad, entonces la otra desigualdad va a ocurrir de forma automática. Eso es una implicancia. Lo que le pasa a la primera tiene una consecuencia automática en la segunda. ¿Ya? Bueno, veamos cómo nos va entonces para terminar el problema. Entonces tenemos ya la desigualdad
x cuadrado y cubo menos 4 es menor o igual que 80 veces la raíz de x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Entonces, dado epsilon mayor que 0, voy a definir delta como el mismo epsilon dividido por 80, ¿ya? El mismo dividido por esa constante que está ahí. Entonces, si esta expresión es menor que delta, ¿ya? Entonces, 80 veces esa expresión va a ser menor que 80 veces delta. O sea, va a ser menor que epsilon, ¿ya? Y por lo tanto, la expresión x cuadrado y cubo menos 4 va a ser más chica, bueno, era más chica que 80 veces esta expresión, y eso es más chico que epsilon, ¿ya? Entonces, ¿qué demostramos? Que si esto es más chico que delta, entonces esto otro es más chico que epsilon. Y ahí está demostrada el límite. Conclusión, por lo tanto, el límite, lo voy a escribir así más explícito, de x, y tendiendo a 2,1 de la función x cuadrado por y cubo es precisamente 4, ¿ya? Que es lo que tenía que ser así, ¿ya? Bueno, ahí terminó este ejemplo. Sé que es un ejemplo un poco desagradable porque hay que hacer todo este proceso como lógico, pero escuchen a su profesor, ¿ya? Más allá de que yo no les voy a pedir repetir algo así, estos pasos que hicimos, desigualdades, ¿ya? Todos estos trucos de desigualdades sí son necesarios para hacer cálculos. Hacer cálculos en límites de varias variables no es tan fácil como en una variable. Aquí sí que hay que meterle harto truco, ¿ya? Entonces aquí yo les mostré con la justificación de usar un ejemplo de demostración de límite, pero les mostré varias técnicas que vamos a ir usando varias veces en este curso, ¿ya? Así que quédense con eso. Bueno, la próxima clase entonces vamos a hacer ya cálculos de límite con propiedades, y ahí vamos a ver, usted va a ver más claramente cómo se lo van a preguntar a usted en una prueba, ¿ya? Pero quería en esta clase, primero, que el concepto de límite quede más claro para usted, ¿ya? Con todas esas explicaciones que hice, los terremotos, qué sé yo. Y lo segundo es que tenga ya nociones de algunas cosas que hay que aplicar, maniobras que hay que hacer en el cálculo de límites, ¿ya? Eso es por hoy. No sé si tendrán alguna duda, comentario. ¿Qué dice el público? Ah, ahí Natalia me había hecho una pregunta en el chat, no la había visto Natalia. Profe, ¿por qué al principio ponía f de x en norma y luego en valor absoluto? Ya, buena pregunta. Entonces, voy a explicarlo aquí en la pizarra, ¿ya? Entonces, pongamos ahí como observación. Cuando yo tomo la definición, ¿cierto?, original, vamos desde Rn a Rm, entonces el límite L es un elemento de Rm, ¿ya? Entonces el f de x también, f de x está en Rm. Por lo tanto, cuando m es mayor que 1, la distancia se mide con norma, ¿ya? F de x menos L es distancia, ¿ya? La distancia. Pero cuando el m vale 1, la distancia se mide con valor absoluto, ¿ya? Y eso pasó en el ejemplo. En el ejemplo, el m vale 1, ¿ya? Esa es la situación, ¿ya? El mismo concepto, la distancia, pero en el caso de m1, o sea, una función escalar, la distancia se mide con valor absoluto, ¿ya?
Es solo un tema de notación, pero el mismo concepto. Ok, ya pues, que estén bien. Estamos en la hora ya, así que nos vemos el miércoles. Ya, que estén bien. Chao. Chao.